Buenísimo, gracias por la canción, me encantó. Yo pensé que iban a poner la de Soda Stereo, la que pedí la otra vez. Sean bienvenidos nuevamente al servicio de español de la iglesia de Bridge. Te recuerdo que estamos los miércoles juntándonos, como nos decía Pau, mi esposa, hace un ratito. Nos estamos juntando en un cuarto muy particular, que es el cuarto de oración, que está justamente a mi mano derecha, a tu mano izquierda. Nos encantaría que nos visitaras. Estamos revisando un curso que se llama Relaciones Emocionalmente Sanas. Se trata específicamente de cómo amar a Dios bien y de cómo amarnos entre nosotros. Está muy interesante, hay muchas cosas que aprender. Los que estamos ahí creo que estamos teniendo más herramientas para enfrentar las relaciones personales o interpersonales, y eso es algo que edifica mucho a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Conocen gente que es difícil de amar? Y si usted es uno de ellos, ¿qué tal? Entonces, venimos, todos los que nos consideramos difíciles de amar, venimos a clases como esa y aprendemos a cómo relacionarnos un poquito mejor, y eso es muy, pero muy edificante. La semana pasada comencé una serie que la llamamos En el Valle de Chino como en el cielo, que justamente tiene que ver con el eslogan que tenemos nosotros como iglesia. Vas a encontrar escrita esa frase en partes de la iglesia, en partes del edificio. También obviamente es parte de la página de nuestra iglesia en medios sociales, pero no solamente es un eslogan, sino que creo yo que esto encierra el corazón de Dios, porque definitivamente es el deseo de Dios que su voluntad, que su reino sea establecido no solamente como es en el cielo, sino obviamente en la tierra. ¿Por qué razón? Bueno, el Padre Nuestro, el famoso Padre Nuestro, recita: venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Así que la oración modelo encierra esta idea principal que estamos intentando juntos aprender en el día de hoy. Y digo que tiene mucho que ver el establecer el reino de los cielos en la tierra, porque nos hace protagonistas de eso. Esto no es una cuestión mística o rara, el hecho de ver al reino de Dios extenderse, sino que es una cosa muy particular porque nos hace copartícipes de eso. ¿Qué quiere decir con copartícipe? Quiero decir que la iglesia es la manifestación visible del reino invisible. ¿Me está siguiendo la idea? Cada vez que la iglesia se manifiesta como iglesia, el reino de Dios invisible se hace visible. ¿Amén? Por ejemplo, un grupo de hermanos que se juntan a orar los días lunes en 3 o 4 diferentes lugares, todos son miembros de la iglesia de Bridge en español, han estado clamando por largo tiempo por la salud de Kadir. Y entonces el Señor, este grupo de gente orando, familiares de Kadir orando, hermanos cristianos en otro país orando. Lo que intento decir es que la iglesia de Cristo manifestada a través del reino, en este caso a través de la herramienta de la oración, intercediendo ante el Señor por la vida de Kadir, como acabaste de ver esta semana, tuvimos el gran milagro, la gran noticia de que Kadir comenzó a dar los primeros pasos. Ahora síganme la idea, por favor, porque los hermanos que estaban orando por la salud de Kadir no fueron la razón. Síganme la idea y mírenme la cara. No fueron la razón. No es porque yo oré, es que sucedió. ¿Me está siguiendo la idea? Mírenme acá. No es porque yo oré, es que sucedió. Es porque oramos al Señor como iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Empujamos el reino invisible al mundo visible. ¿Cómo se manifestó el reino de Dios en la salud de Kadir? ¿Cómo se manifestó? Caminando. Gracias, pues grítelo fuerte. Exacto. ¿Cómo se manifiesta el reino? Cada vez que la iglesia se mueve en la dirección que Dios quiere que se mueva. Entonces el reino de Dios es un reino invisible, pero siendo copartícipes, colaboradores, trabajamos en equipo, empujamos el reino de Dios hacia adelante. ¿Cómo está la iglesia? La iglesia está como están los creyentes. Si la iglesia está activa, si la iglesia está viva, si el reino se está moviendo, es porque hay creyentes que están sacudiendo el árbol para que se caiga el fruto.
¿Cómo está la iglesia? Ahí la iglesia está dormida. La gente ya no cree, ya no tiene ganas, ya no tiene esperanza. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un problema de adormecimiento. Se están tomando una siesta demasiado larga. Entonces, ¿el reino avanza? Bueno, lamentablemente no avanza. ¿Y no avanza por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, me parece que no avanza porque los que somos parte de empujar el reino hacia adelante estamos distraídos en otra cosa. ¿Estás siguiendo la idea? Pablo habla mucho de esto y nos enseña de manera maravillosa porque dice que la iglesia es el cuerpo. Aunque el Señor es la cabeza, ¿la iglesia qué es? Entonces pasa algo, miren, te enseño algo muy práctico, que no tiene que ver tanto con la enseñanza de hoy, sin embargo sí lo tiene que ver. Bueno, pastor, póngase de acuerdo, ¿sí o no? Cuando tú das una orden y tu cuerpo no responde, ¿qué está pasando en tu cuerpo? Por ejemplo, yo digo, oh, listo, a partir de mañana empiezo dieta. ¿Cuántos empezamos dieta los lunes y la rompemos los martes? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, no hay una asociación, ¿verdad? Hay una dicotomía. Con la mente decide una cosa, pero el cuerpo hace otra. El cuerpo, en vez de ir al gimnasio, va al refrigerador, ¿no es cierto? Se equivocó de camino. ¿Qué pasa con la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo, que siempre da una sola orden. El cuerpo somos nosotros, que a veces estamos un poco remolones, por no decir un poco rebeldes, por no decir un poco acostumbrados. Bueno, yo ya no sé qué decir, pero creo que se entendió la idea, ¿no es así? Entonces escuchen al Señor, escuchen la voz, escuchen lo que está hablando la cabeza. Y al escuchar lo que está hablando la cabeza, el cuerpo que somos nosotros, inmediatamente vamos a tener que obedecer, que sumarnos a esa orden que el Señor nos está dando. Siempre es sorprendente ver o estudiar la vida de algunos personajes de la Biblia. Hay varios que me encantan de forma muy particular, pero la verdad que Pedro es uno de mis preferidos. ¿A cuántos les gusta Pedro? ¿Cuántos saben todas las cosas raras que hizo Pedro? Yo siempre digo y ustedes se ríen, ¿no es cierto? Porque Pedro me gusta, porque era de papá argentino y mamá salvadoreña. O de papá mexicano y mamá guatemalteca, o póngale el título que usted quiera. Pedro tiene toda la característica. Yo creo que Pedro era hispano, era Pedro González de apellido, ¿sí o no? Porque el Pedro ya lo tiene. Y hablando de nombres, si te recuerdas quién era Pedro, Pedro fue un personaje maravilloso en la Biblia. Conocemos que él era de oficio pescador, así que consideramos que era un hombre tosco, duro a la hora de trabajar, porque el trabajo mismo lo merecía. Y el Señor lo llama. Pedro está pescando, sucede un milagro, Pedro queda con la boca abierta de lo que acaba de ver, y ahora el Señor lo que dice: a partir de ahora, Pedro, te voy a hacer pescadores de hombres. El nombre original de Pedro no era Pedro, era Simón. ¿Cómo era? Y entonces Pedro, que no era Pedro, que era Simón, al encontrarse con Jesús, Jesús le dice: bueno, a partir de ahora no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Cefas. El primer nombre, el nombre original, porque recuerden que lo que Jesús hablaba era arameo y no griego, justamente significa Cefas, que tiene la misma traducción que la palabra que todos conocemos en griego, que es Petras, o piedra, o roca, igualmente traducida. Nota algo, cuando Jesús se encuentra con Pedro, cuando Pedro se encuentra con Jesús, lo primero que Jesús hace en él es transformar su identidad. Ahora Jesús va a comenzar a enseñarle cuál es su verdadera identidad, cuál es su verdadera función. Síganme por favor la idea, porque Mateo capítulo 16, versículo 18, dice una cosa maravillosa y ojalá podamos verla juntos. No sé si está en pantalla, si no, no te preocupes, yo te lo leo. Dice Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Te lo repito otra vez, es Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo ves conmigo? Jesús le cambia el nombre, pero ahora sucede algo. Sobre ese nombre, sobre ese precioso nombre, que ahora, ahí está, perfecto. Yo te digo que tú eres una piedra. Tú eres
Pedro, tú eres Petro, pero sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del reino, de la muerte, dice esta traducción, no prevalecerán en contra de ella. Saben que este pasaje de la Biblia ha sido y todavía es muy mal interpretado, porque de aquí es donde se considera que la iglesia tradicional, o por lo menos en Latinoamérica, dice que Pedro fue el primer papa. Fue mucho más que un primer papa, Pedro, mucho más que un papa. Fue la piedra conforme la confesión, porque Pedro, verso más arriba, lo que dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta era: ¿quién ustedes piensan que yo soy? Y salta Pedro, te lo dije, ven que Pedro hacía dos cosas buenas: confesaba cosas extraordinarias y la regaba terrible. ¿Hay alguien aquí así? Espíritu de Pedro afuera. Entonces viene Pedro y dice Señor, tú eres el Cristo, tú eres la roca entre las rocas. Y entonces Jesús le dice a Pedro: sí, Pedro, es verdad, yo soy la roca entre las rocas, pero tú, Pedro, eres una piedrita en esa edificación. Eso es maravilloso. Poder entender en esta mañana que a pesar de que el fundamento es Cristo, nosotros como su iglesia también somos parte de esa construcción. También somos piedras, no piedra en el zapato ni piedra en el camino. Somos una piedra que va construyendo justamente esto que nosotros llamamos iglesia. ¿Me estás entendiendo? Pedro, gran Pedro, escribe una carta maravillosa, más bien escribe dos. Y voy a centrarme en la primera nada más. Así que primera de Pedro, vamos a primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Entonces ahora dice Pedro, miren esto: Pedro, piedra de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros y dispersos, y acaban los lugares, por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los nombres son un poco raros, solamente síganme la idea. Está ahora Pedro, que es una piedra en la construcción de lo que llamamos iglesia, escribiéndole una carta de ánimo a hermanos que estaban, como lo leen ahí, eran extranjeros y estaban dispersos, pero también eran elegidos. ¿Están notando eso? Si todavía eres de la vieja escuela y tienes una Biblia de papel, te voy a encaminar, si es que no te molesta, que marques estas tres palabras maravillosas que son elegidos, extranjeros y dispersos. Nombra los lugares. Esto es lo que conocemos ahora como Asia Menor. Es la actual Turquía. Es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La carta está dirigida a creyentes gentiles que estaban siendo acosados por el resto de la comunidad. Los que estaban viviendo en este lugar no la estaban pasando bien. Y como te habrás dado cuenta, eran elegidos, pero también eran extranjeros y obviamente estaban dispersos. No hace falta ahondar mucho, pero ellos bien no la estaban pasando. Te puedo explicar la razón principal. Había una razón política muy grande y un desprecio muy grande para todos los creyentes. El griego despreciaba al griego que se había convertido justamente por haber sido un traicionero de la filosofía de ellos. ¿Se acuerdan que los griegos, mis queridos, eran las personas más sabelotodos que jamás pudiste haber conocido en la tierra? Si te cae mal un argentino, imagínate un griego. Por lo menos los argentinos tenemos razón, somos campeones del mundo o nada. Reciban en el nombre del Señor. ¿Los griegos qué eran? Eran personas filósofas, eran realmente sabios. Muchos griegos hasta el día de hoy son personas que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, aunque no te des cuenta. La filosofía que se usa hasta el día de hoy como tal son nacidas de este mundo grecorromano,
con mucha gente sabiendo muchísimo, pero sabiendo muchísimo solamente en su cerebro. El saber, no hay ningún problema con el saber, el problema es cuando la cabeza se te hace más grande que el corazón. Bien, perfecto, 2, 3 lo entendieron, el resto sigan durmiendo, que no hay ningún problema. La iglesia tenía mucha cualidad, eran personas perseguidas por los sabelotodos. Y en cuanto a los judíos que también vivían en esas áreas y veían a los gentiles convertirse al evangelio, el judío decía, no, los únicos elegidos acá somos nosotros. A los que Dios eligió solamente es a nosotros, porque nosotros somos los judíos. Nosotros somos el linaje escogido. Nosotros somos el Dios de Israel está solamente y vive solamente para los israelitas nada más. Entonces, noten por favor, por un lado, los griegos sabelotodos, la tensión con estas personas. Por otro lado, el judío que debería quizás estar contento porque alguien era añadido a este Dios maravilloso, estaban despreciándolos porque decían esto nos pertenece a nosotros nada más. Gente que se adueña solamente de la verdad. ¿Me siguen la idea? En este tiempo era muy difícil ser un creyente. Era extremadamente tenebroso ser un creyente. Entonces esta gente que está ahí está con el ánimo por el piso. Porque parece como que Dios está haciendo todo con todos, menos con nosotros que estamos acá. La iglesia del primer siglo ha sufrido lo que jamás en la vida nosotros en el día de hoy nos podemos imaginar. Yo debería hablar todo un sermón o una serie de sermones acerca de la historia de la iglesia. Si te interesa es fascinante porque todo lo que sufrieron las personas que nos antepasaron ha sido una cosa maravillosa. Por eso queda como un frijolito cualquier cosa que te pueda pasar ahora. Porque antes, caramba, que sufrían por la causa del reino. Hoy, si la sala no tiene aire acondicionado, ya estamos tratando de mudarnos de iglesia a un lugar donde haya más aire y mejores sillas. Amén. Cuando la consigan, llévenme también para ir a esa iglesia. Vengan conmigo si todavía no cerraron la Biblia y si no, otra vez el texto está en pantalla. Sigo en Primera de Pedro, pero ahora salto al capítulo número 2. Y voy a leer del verso 5 al 9. Otra vez te animo a que lo marques si te interesa marcar, o por lo menos que lo tengas en tu mente. Dice lo siguiente: también ustedes, Pedro hablándole a esta gente tan sufrida, dice, también ustedes son como piedras vivas, las cuales se están edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, amén. Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores se ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan los que desobedecen la palabra, por lo cual estaban destinados. Verso 9. Pero ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tiniebla a luz admirable. Eso. Este verso es para leerlo otra vez. ¿Estamos listos? Leamos solo el verso 9. Te di contexto para que entiendas cómo venía la conversación. Verso 9 lo leemos fuerte. ¿Se puede? Vamos. Pero ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de tiniebla hacia luz. Ahora sí hay que aplaudir al Señor Juan. Lo primero que Pedro dice es que nosotros, en el medio de la tribulación, al igual que la iglesia que recibe esta carta, por cierto, no era una sola iglesia la que recibía esta carta.
En estos momentos las cartas eran repartidas en todas las iglesias del área. Por eso nombran las ciudades que ustedes acaban de ver en capítulo 1, versículo 1. Entonces la carta era para todos los creyentes, para todas las iglesias de todo ese sector. Y todos leían lo mismo. Ante el desánimo, ante la presión, ante la lucha, ante la angustia, todos leían esta carta que decía que nosotros somos descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece al Señor para una sola función, anunciar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero comienzo con lo primero. Él dice que somos piedras vivas. ¿Que somos qué? ¿Se acuerdan que la iglesia que expande o que empuja el reino es una iglesia que está viva? La iglesia, mis queridos, nunca se ha limitado a través de la historia, desde su fundación, a 4 paredes. Tampoco se ha limitado a un idioma en particular, ni a una especie de alabanza o adoración en particular, ni a un gusto personal en particular. La iglesia es mucho más que eso. ¿Por qué razón? Porque la iglesia somos nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo somos iglesia? Cuando estamos ¿cómo? La manifestación de la iglesia es cuando estamos unidos. Cuando no estamos congregados somos ladrillos, no somos paredes. ¿Aprendiste eso? Eres un ladrillo, no nada que ver con Pink Floyd, para quien le guste la música, pero eres un ladrillo afuera de la pared. Y claro, hay que hacer nuestra vida. Así que todos somos ladrillos caminantes. Cuando nos juntamos, armamos la pared. Acá lo que estamos armando es un edificio, estamos armando una pared. Lo que dice Pedro, estamos armando la casa, la iglesia espiritual, la iglesia invisible. Somos piedras vivas. La iglesia es un organismo vivo y eso significa que la iglesia siempre está en constante movimiento. ¿Sí? Mire al de al lado y asegúreme que esté vivo, por favor. Si no reacciona, pellizquelo, aunque sea para qué. Bien, somos piedras. ¿Te acuerdas lo que significaba Petro? Piedra, somos piedras. Así que Pedro dice que somos como él. Somos apóstoles, somos enviados, porque somos piedras. Aunque te llames María o Darío o Ernesto o Francisco, eres una piedra en esto que llamamos iglesia. Lo segundo es que te da la razón. No eres una piedra solo por andar en la vida. Eres una piedra para formar parte de lo que Pedro dice, somos una casa espiritual. ¿Somos qué? Por eso la iglesia se manifiesta como casa espiritual. Cuando los lunes los hermanos van a orar, eso es una casa espiritual y se van manifestando como iglesia, 2 o 3 congregados en su nombre y el Señor está presente y está obrando. ¿Sí o no? Cuando estás en tu casa, en tu devocional, con tus hijos, con tu esposa, con tus 2 hijos, con tu suegra, con quien vivas, con quien te toque luchar. Ahí está la presencia de Dios y eso en ese momento se transforma en piedra viva, se transforma en casa espiritual. En ese momento está la presencia de Dios reinando en el centro de esa reunión. ¿Estás acá conmigo? Bien, pero ¿se entendió? Es bien fácil, pero ¿por qué no lo practican? Sigo. Después dice que somos real sacerdocio. Y el sacerdocio real era una función muy particular. Por ejemplo, Levíticos te enseña cómo el Señor llama y le enseña a Moisés cómo ser este asunto del sacerdocio. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era una función muy particular. Ser un sacerdote era una cuestión muy peligrosa. ¿Estás acá conmigo? Préstame atención. Había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Todos los elementos que Dios había dicho que esté. Por ejemplo, estaba la vara de almendro, estaba el maná, cuestiones que tenían que ver con el mover de Dios en todo el tiempo que ellos caminaron en el desierto. ¿Qué había en el tabernáculo? Lo que había era justamente, en el lugar santísimo. Lo que había era una caja, vamos a llamarla tabernáculo, es el nombre correcto, caja sería un nombre vulgar. ¿Qué había ahí? La misma presencia de Dios. ¿Estás acá conmigo? Sígueme la idea. El sacerdote, el sumo sacerdote, que era el cargo más alto entre el sacerdocio, entraba a ese lugar. ¿Cuántas veces? Los que saben dicen que entraba una vez al año. ¿Cuántas veces?
una sola vez al año disfrutaba de la presencia de Dios por un ratito. Iba a la presencia de Dios con una sola razón: pedirle perdón a ese Dios santo por todas las cosas que el pueblo había hecho. Te cuento algo: el sumo sacerdote tenía que prepararse como no te das una idea. ¿Quién se bañó antes de venir para acá? Tuve una pausa de duda por un momento, pero solo fue mi percepción, nada más. El sumo sacerdote tenía que lavarse con agua, santificarse, ponerse ropa interior adecuada. La Biblia lo llama calzones, ese es el nombre. No es una comida italiana, eran los calzones de verdad. Se tenían que, la ropa, la limpieza física, la purificación que él tenía que hacer, era un trabajo increíblemente cansador. Para terminar la novela de cómo entrar a ese lugar, había que atarlo de las piernas, o por lo menos de una de ellas. ¿Por qué razón había que atar al sumo sacerdote de una pierna cuando pasaba al lugar santísimo? ¿Por qué razón? Por si se moría, hermanos. Y si él se moría en el lugar santísimo, ¿quién se animaba a entrar? Si uno ve un problemita y si lo esquiva, salvo que seas un poco chismoso, te quedas. Hay dos peleándose, ¿qué uno hace? Hay problemas, corramos para el lado contrario. Imagínense a alguien no preparado que iba encima a meterse para interceder por otros y caía muerto por sus propias faltas. ¿Quién quisiera ser sumo sacerdote ahora, en este momento, en esta era? Levanten la mano todos los que se hacen los machos. A ver. Imposible prepararse para un evento como ese. ¿Me están siguiendo? Claro, eso después cambió. Por Jesús cambió. ¿Quién es nuestro perfecto, nuestro incomparable sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, que rompió el velo para que nosotros tengamos acceso? Dice Hebreos, nos acercamos al trono confiadamente porque ese trono es un trono de gracia que no mata al pecador, sino que lo transforma. Entonces, Pedro lo que dice es, miren, acuérdense de cómo pasaba con el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y ahora tenemos al sacerdote perfecto entre los sacerdotes. Pero tampoco nos resta la función. El sacerdote lo que hacía era ofrecer sacrificio por el pueblo. Si bien hoy no hay que matar animales, si bien hoy no hay que presentar ningún cordero porque el cordero perfecto fue inmolado por nosotros, la función del sacerdote, según Nuevo Testamento, según la primera carta de Pedro, todavía sigue funcionando. Y tú, yo, nosotros, hombres, mujeres, somos de un real sacerdocio, somos de un sacerdocio especial y escogido. ¿Sí o no? Pero ¿qué ofrecemos? ¿Qué es lo que tenemos para ofrecer si nos llamamos sacerdotes? Lo que ustedes acaban de decir es exactamente lo que voy a enseñar ahora. ¿Están listos? Apenas empiezo a enseñar, ¿qué pensaban? Misma ofrenda, una enseñanza así como esta, ¿está bien? Vamos. Punto número 1. Lo que nosotros ofrecemos siendo sacerdotes ahora, siglo XXI, no como el Antiguo Testamento, sino siglo XXI, ofrecemos sacrificios con nuestro propio cuerpo. Vamos. Romanos capítulo 12, verso 1. Te voy a regalar 3 pasajes, 3 enseñanzas muy rápidas. Y vamos a ver esto que Pedro intenta enseñarnos. ¿Estamos listos? Texto en pantalla, por favor. Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración ¿qué? Espiritual, ofrezcan como sacrificio vivo, santo. Pastor, ¿cómo entonces ejerzo mi sacerdocio en el tiempo en el que vivimos? ¿Cómo es que yo me presento? Antes los sacerdotes tenían que matar animales y esa era parte de la adoración. Ahora
Pablo otra vez, pero corrijo, sí, Pablo otra vez, ahora la iglesia de Roma, lo llama adoración espiritual. ¿Lo llama cómo? Ahora, ¿cómo es que yo ofrezco ese sacrificio? ¿De qué se trata ese sacrificio espiritual? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con tu cuerpo. ¿Con tu qué? ¿Estás adorando con tu cuerpo? ¿Estás pensando lo correcto en tu mente? ¿Comiendo lo correcto en tu estómago? ¿Sintiendo lo correcto por el que te acaba de pisar el pie hace un ratito? Nuestra adoración es con nuestro cuerpo. No todo el tiempo tengo ganas de hacer lo que tengo que hacer. Voy a dejar que ustedes lo terminen de tragar. No todo el tiempo tengo ganas. ¿Cuántos tuvieron ganas de venir esta mañana a la iglesia? Ahora, porque me están escuchando hablar a mí, entonces dicen, no, ¿qué? Ahora tengo que decir que sí, porque si digo que no. Pero a veces es un sacrificio hacerlo. No se ponga mal porque piensa que es un sacrificio venir a la iglesia. Al contrario, póngase feliz por saber que se sacrifica usted por venir a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque esa es parte de mi adoración. Yo vengo a la casa de Dios, no tenía ganas, hermano. ¿Alguien me quiere condenar? Tiren la primera piedra. Pero me levanto esta mañana y digo, bueno, cuerpo, hay que ofrecerse en sacrificio vivo. Gana no tengo, pero tengo que ir. No quería venir. Estaba dormido, tapado. Paola me despertó. Vamos a la iglesia. ¿Por qué? No, dice, porque tú eres el pastor. Oh, ok. Cierto. Adoras con tu cuerpo, adoras con tu forma de pensar, adoras con lo que comes, adoras con lo que consumes. No estoy hablando solamente de ingerir alimentos. Adoras con lo que consumes. ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿Qué miras en Netflix? ¿Qué miras en Instagram o Facebook, lo que uses? ¿Cuántos tienen más de 50 años aquí? Para usted, más de 50, sí. ¿Qué miras en Facebook? ¿Quién tiene menos de 50? ¿Qué miras en Instagram? ¿Quién tiene menos de 20? ¿Qué miras en TikTok? ¿Qué consumo? Porque lo que consumo reacciona, mi cuerpo reacciona a lo que consumo. ¿Está bien? Segunda cosa, ¿cómo yo me presento como un sacerdote? Hebreos, capítulo 13, verso 15. Así que ofrecemos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La diferencia entre alabanza y adoración no es que la alabanza son las canciones rápidas y la adoración son las canciones lentas. No es que en la adoración uno se duerme y en la alabanza uno salta o brinca o hace una manifestación de alegría. La diferencia entre alabar y adorar es que la alabanza es todo lo que exclame el nombre y la grandeza de Dios. Cantábamos ahora hace un ratito una alabanza y decíamos que Él era poderoso, que Él era grande, que su gracia se manifestaba, que Él era excelso, que no había nadie como Él. Parte de nuestro trabajo como sacerdotes es exaltar el nombre del Señor por sobre todas las cosas. Cuando vienes a la iglesia, vienes sin ganas, sacrificas el cuerpo por haber estado acá. Ahora estando acá, canta con nosotros. No me sé las canciones, ya pronto se las va a aprender. Es que yo soy duro para eso. No se preocupe, vamos a tratar de hacer lo posible para que usted se aprenda la canción. Y entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Alabamos al Señor. ¿Y por qué alabo? Por ejemplo, ahora mismo a mí me da ganas de alabar porque estoy escuchando la música de al lado.
Y entonces, ¿qué es lo que eso me incentiva? A la alabanza. Miren, miren, mis queridos, alabar a Dios también es parte del trabajo sacerdotal, es parte de la disciplina. Yo entiendo que está cansado, cansada, que ha tenido una semana dura y que uno no está inspirado todo el tiempo para cantar. Pero cuando venga a la iglesia, por lo menos a la iglesia de Brecha en español, cante. El otro día, déjenme criticar a mis vecinos. ¿Lo puedo criticar? Sí, los critico. Yo estaba en la reunión y me paré atrás, en la reunión de las 9, me paré atrás. Hermanos queridos, la mitad de la iglesia sentada mirando el espectáculo, la otra mitad adelante más o menos cantando, y adelante de todo, estaba Marcos. Dije, yo lo conozco a ese, porque estaba, mamá, el mechón, encende, el mechón, encende. No, no era ese coro, mentira, lo acabo de inventar. Dije, a ese que está bailando yo lo conozco, era Marcos, el hermano Marcos, sangre latina, parte de la iglesia de Brecha en español, que con los que cantan en el coro me pasa lo mismo. Y ahí está, y siempre está Luis, con una sonrisa y con sus manos levantadas. Y ahí está, tratando de cantar, porque está en inglés, un poco más difícil. Entonces ahí está, yes, amen, aleluya. ¿Por qué te hago cantar? ¿Porque tienes que cantar? No, te hago cantar porque es parte de tu adoración como sacerdote para sacrificar al Señor. Tienes que cantar aunque cantes. El otro día Hans, que es el pianista, me dijo, pastor, tú cantas en do. Digo, ¿cómo? En nota do, no, dice, en donde nadie te escuche porque cantas horrible. Una palabra de ánimo que me dio Hans. Dije que adoras con tu cuerpo. Te dije que adoras a través de la alabanza, de exaltar al Señor. Porque Él es el grande, no tú. Mira, la alabanza habla del que el grande es Él. Lo que nos pasa, mis queridos hermanos, es que hacemos una iglesia, nunca caigamos en ese error. Y si caímos ahí, salgamos. Una iglesia centrada en lo que a mí me pasa, en cómo yo me siento, en lo que a mí me falta, en lo que yo necesito. Y cuando uno hace una iglesia, no es que no te expreses en tu dolor o en tu lucha. Cuando hay una iglesia centrada en cuidarse solamente lo que le pasa, ay, mírenme a mí, cómo estoy sufriendo. Esperen que pongo cara de sufrimiento. Cuando hacemos una iglesia basada en el sufrimiento, hacemos al sufrimiento nuestro Dios. ¿Qué tal si hacemos una iglesia y adoramos a un Dios vivo, que reina, que está sentado en el trono, que es maravilloso? Alguien diga amén, por favor. Último, ¿cómo ejerzo mi sacerdocio entonces? Tercero, Hebreos capítulo 13, versículo 16. Voy a terminar con esto. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. En primer lugar, ofrezco sacrificio con mi cuerpo. Segundo lugar, ofrezco sacrificio alabando. Tercer lugar, ofrezco sacrificio haciéndole bien al que necesita, compartiendo de las cosas buenas que tengo con otros. ¿Sí? ¿Qué noticia la de Kadir? ¿Qué noticia lo de este niño? ¿Pero qué hacen ellos? Los papás, me refiero, se quedan en la casa disfrutando del milagro, se comen el pastel solo de la alegría. Me lo comunican, me dice, pastor, mira, pasó esto, pasó acá. Y le digo, ¿y qué tal si compartimos? Claro, quiero que todo el mundo escuche lo que está pasando y oremos en esa dirección. Entonces, nos hace bien al alma ver cómo Dios está obrando en este niño. ¿No te hizo bien al alma recién? Comparte la alegría comparte lo que tienes con otros.
Algunos dirán, pastor, ¿qué pasa? ¿No tienes ganas de escuchar noticias malas? Sí, pero son todas lo que escucho. Es todo lo que escucho. ¿Qué escucho yo? Que la migra, que el esposo, que la otra migra, que la suegra, que la migra otra vez. O sea, ¿qué tal si compartimos las cosas buenas que está haciendo Dios? Y lo compartes con otros. Hermano querido, no solo conmigo. Solo es una manera de expresarlo. Conmigo comparte lo que quieras, soy tu pastor. Para eso soy tu pastor. Sin embargo, vamos a edificarnos. Vamos a contarle a otros lo que Dios está haciendo. Ponte en pie conmigo, por favor. Esta enseñanza es larga y es traicionero del tiempo. Lo que hacemos nosotros en esta casa es abrir un espacio de oración. Vas a encontrar 3, 4 parejas, personas que son parte del ministerio. La mayoría tienen un gafete con su nombre. Puedes confiar plenamente en que lo que le cuentes a esa persona va a quedar en confidencial. Y ellos están listos para orar por ti. ¿Cómo lo vas a hacer? A veces puedes decirlo, puedes venir y ponerlo en palabras. Alguien puede venir y decirle, Celina, yo quiero que ores porque tal cosa. A veces no es necesario. Solamente puedes venir y decir, hermana, ¿puedo orar por mí? Es algo privado. Pero lo que sí voy a hacer ahora es llamarte a que vengas a la oración si es que quieres hacerlo. Y no sé cómo va a sonar esto, pero sé que eres creyente o que caminas con Dios. No sé si suena muy retador que te diga que te ofrezcas al Señor en sacrificio físicamente hablando. Será muy incómodo que yo te diga, si es que Dios te está dirigiendo, que pases acá al frente, pidas oración y le digas, Señor, yo acá estoy, soy un sacrificio. Acá está mi cuerpo, mi mente, mis palabras, acá está lo que soy, imperfecto, limitado, con tantas cosas que tengo en mi cabeza o en mi corazón, pero acá estoy, para ti. Yo quiero ser una piedra en esa edificación. No quiero tropezar o hacer tropezar a otros, al contrario, quiero edificar a otros. Así que mientras adoramos, el tiempo aquí queda abierto. Los que quieran, los que puedan, los que sientan, por favor, háganlo con total confianza, estamos para bendecirles. Adoramos, el tiempo de oración queda abierto.